Lini va a comprar el periódico, se da cuenta que ya hay más partidos políticos, lo que usted comentaba la siguiente clase, y él empezó a ver como las palabras de libertad, dictadura, y se da cuenta que ya es un hombre libre, ¿no? Que ya es como el hombre libre occidental, porque ya hay libertad de prensa, libertad de asociación política, libertad de palabra. Ok, entonces, bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque a veces el sistema es tal y estamos tan acostumbrados a él que ya no nos damos cuenta de que las cosas pueden ser distintas. Y por lo tanto, pues nos genera cierta, pues vamos a decirlo, ceguera. Pero lo que dice Eco en este caso es que, que a él le tocó vivir o ver cómo terminó esto y que al día siguiente le llamaba mucho la atención cómo aparecieron muchísimos partidos que él desconocía. Y esto pues hay que irlo entendiendo poco a poco. Muy bien. ¿Qué más le llamó la atención de esas conclusiones? Nada más, perdón, profesor, es que estoy teniendo ahorita unos problemas con mi escritorio, se desarmó, pero creo que nada más. Ok, ok. Bueno, entonces pensemos o veamos lo siguiente. Hay que tomar en cuenta que este sistema fascista, les decía yo, y retomando lo que establece el propio Eco, pues hay que tener cuidado con él, hay que estar muy al pendiente de él para evitar que pueda regresar, porque el sistema fascista entra poco a poco, a veces sin darnos cuenta. Puede entrar como un movimiento revolucionario, es decir, con armas y demás, pero también puede ser por las vías democráticas. Entonces, pues tenemos que pensar bien este sistema y como lo dice el propio Eco, como nos recomienda, pues estar muy al pendiente de cualquier signo del sistema fascista, pues para evitar que pueda instaurarse en nuestro país o volver a instaurarse. Muy bien, entonces es muy importante analizar este régimen. Ahora, hablemos del siguiente sistema político autoritario. El siguiente sistema político autoritario es el sistema nacional socialista, conocido coloquialmente como el nazismo. Me refiero al nacional socialista de Alemania de 1933 a 1945. ¿Sale? Ese fue el lapso que duró, nada más. ¿Sí queda claro? Duró menos de 10 años. Ya ven que les he compartido resoluciones donde todavía el día de hoy nos andamos cuidando de ellos, ¿no? Entonces, Sí, bueno, pues habrá que analizar a qué se refería ese sistema. Y hay que ver desde ese sistema si es posible que ocurran las cuestiones que a veces nos señalan. Este sistema nacional socialista se caracterizó por un veloz proceso de supresión y coordinación de todas las fuerzas e instituciones políticas sociales y culturales.
Es decir, la toma del poder se efectuó con gran éxito en el plazo de 5 meses. Ustedes sabrán que Hitler llega al poder no por un movimiento revolucionario, sino por la vía democrática. Sí sabían eso, ¿no? Sí. Y que en un lapso de 5 meses obtuvo una mayoría abrumadora de escaños en el Parlamento. Entonces esto, bueno, llama poderosamente la atención como en un periodo tan corto se logró tanto poder. El sistema que instauró Hitler fue un sistema totalitario, monopartidista. Aquí nada de que un partido hegemónico. Siempre va a ser, bueno, fue este sistema monopartidista. No hay posibilidad alguna de que exista otra opción que no sea la nacionalsocialista. Después, este sistema totalitario, monopartidista, tenía un solo líder. Y como ustedes saben, este líder pues fue Hitler, a quien se le nombró como Führer en el verano de 1934. Recuerden ustedes que es en ese momento que Hitler inicia una purga, podríamos llamarla así, dentro del partido, donde todo el que no estuviera 100% con él era eliminado. Y eliminado en términos biológicos, ¿sale? Lo desaparecían. Hitler decía, o estás conmigo o estás contra mí. O estás con el movimiento o estás contra él, ¿sale? Entonces, en este verano del 34, Hitler se nominó como jefe de Estado, canciller, líder del partido y de la nación y dictador único de Alemania. Es decir, él ya teniendo el poder, se da todos estos cargos. En los años posteriores, del 34 en adelante, el régimen nacionalsocialista se preparó para cumplir con sus fines ideológicos, tanto en la política interior como en la política exterior. Y aquí vamos a encontrar un elemento muy importante: el control totalitario del poder. Al interior de Alemania, este control, este poder, fue utilizado para la movilización de todos los recursos con el fin de lograr el sostén militar y con ello tener hegemonía en Europa. Y así como poder recuperar los terrenos, bueno, los territorios, mejor dicho, que Alemania se sentía
despojados a partir de la Primera Guerra Mundial. Entonces, si tomamos un poquito de contexto, debemos de recordar que Alemania pierde, o bueno, es el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial. ¿Se recuerdan esto? El pueblo, el Estado alemán, se siente, ¿cómo podríamos decir? Traicionado, avasallado. Por el resto de los países, vamos a llamarlo de las potencias. Incluso ellos dicen que el Tratado de Versalles pues es una ofensa para el pueblo alemán. ¿Esto qué ocasionó? Pues que Alemania se sumiera en una terrible crisis económica, tecnológica, cultural, de 1919 hasta 1930-34. Este descontento social fue capitalizado por Hitler para poder llegar al poder. Muy bien, utilizó toda esa inconformidad en contra de lo que estaban haciendo los políticos para lograr amasar un gran poder. Al respecto, ¿dónde pueden encontrar ustedes información? Bueno, obviamente en libros, hay libros muy bonitos, muy interesantes. No tengo en este momento el dato completo de uno que me gusta mucho, que se llama, déjenme ver si lo encuentro en internet, es... A ver, déjenme ver si encuentro el libro que quiero. Y es que lo tengo en mi oficina y aquí no me acuerdo el título. Pero bueno, es algo así como las claves del movimiento nacional socialista o las 7 claves del movimiento nacional socialista. ¿Cómo se pudo instaurar? Va explicando desde el surgimiento hasta la caída del sistema. Muy interesante, les mando el dato en cuanto lo recuerde, les mando el autor es un inglés y pues está muy interesante. Sin lugar a dudas, pues las reflexiones de la historia o la obra biográfica de Churchill también es una obra que les puede llamar la atención. Esa se llama Mis Memorias de Churchill y lo encuentran hasta en Porrúa o en PDF. También puede ser interesante. Y ya si quieren algo más práctico, pues por lo menos en Netflix yo he visto varios documentales de la Segunda Guerra Mundial. En YouTube también hay varios documentales. Obviamente, pues toda obra que leamos, pues hay que tener en cuenta que es pues, la visión de algún autor, ¿no? Entonces, pues véanla con actitud crítica y tomen pues lo que les sirva. ¿Queda claro? A mí me gusta uno que está en Netflix que se llama Segunda Guerra Mundial a todo color. Ese a mí me gusta, pero obviamente, bueno, ustedes pueden verlo. Es un documental, vamos a llamar relativamente corto, y ahí pueden ir viendo algunas características. Bueno, ustedes ya más o menos se imaginan o ubican, pues, ¿qué es este sistema? Vamos viendo sus características. Las características que se establecen en este sistema
van a ser las siguientes. Fíjense que aquí sí podemos establecer características inmediatas, no como en el fascismo, que luego cuesta trabajo. Aquí no, aquí sí va a existir una ideología muy marcada y única, que no nos dará lugar a confusión. Y bueno, esta ideología, pues ustedes saben que surge igual de varias cuestiones, ¿cómo podemos decirlas? Pues igual entre esotéricas, entre místicas, que sirven de sustento como un asidero para esta idea de la raza superior. Ustedes saben que se habla de esta gran raza aria, en donde se explicaba o se hablaba, bueno, no sé si han tenido oportunidad de leer Mi Lucha. A mí me parece una obra pésima. O sea, me refiero a lo que está escrito, independientemente del contenido. Me parece mal escrita, no se entiende. Pero bueno, léanla, porque ahí viene el manifiesto ideológico de este movimiento. En esta obra se habla de todo, pues vamos a decir, el postulado para la persecución que tuvieron judíos, gitanos, etcétera, personas de color, y por qué se establecía esta idea de la raza superior. Ellos hablaban, y aquí, si alguien tiene mejor información, por favor, corríjame. Si mal no recuerdo, ellos señalaban que los arios descendían de la Atlántida. O eran como que el pueblo ario era de algún modo de los que lograron escapar de la Atlántida. Ya ven que la Atlántida igual es una ciudad mística que supone se hundió. Y bueno, en los cómics, ¿quién vive ahí? Aquaman, ¿no? Sí. Ándele, pues hagan de cuenta que es eso. Esta ciudad mística de la Atlántida, de ahí surgió, bueno, se supone que eran personas casi semidioses, y por algunas cuestiones, un castigo divino, por decirlo más, se hundió o desapareció esta ciudad. Bueno, lo que establecen estos, y les digo que aquí viene una mezcolanza, porque los ideólogos en los que se basó Hitler nunca fueron reconocidos por sus obras ni más, sino eran pues, un grupo de personas que se sentaban en un bar a estar hablando de estas teorías de la conspiración, y poco a poco él fue tomando pedazos de todo lo que decían y armó esto que se convirtió en la ideología del Partido Nacional Socialista. Entonces, tratemos de entender un poco estas cuestiones. En el artículo que yo les envío, ahí ustedes pueden leer un poco de qué quiere decir la famosa, esta bandera nacional socialista, el símbolo. Yo tomé literal, bueno, perdón, textualmente, lo que dice la obra en la edición que tengo, ¿verdad? En la traducción al español que yo tengo. Y así poco a poco vamos viendo todas estas cuestiones. Pero obviamente, había otras cuestiones que sin lugar a dudas eran políticas. Me explico. El nombre del movimiento nacional socialista tiene dos componentes. El primero, el nacionalismo. La ideología de este régimen, ustedes ya lo imaginarán, es un nacionalismo
exacerbado, bajo la idea de que el pueblo alemán es el mejor pueblo de todos. Y que cualquier pueblo distinto del alemán, pues obviamente será inferior. Entonces, pues esta idea en el nombre del nacionalismo, pues inmediatamente tomó pues gran apoyo por parte de los nacionales de ese país. ¿Se imaginan si vinieran aquí a México a decirnos que nosotros que descendemos del Aztlán somos los conquistadores por excelencia y estamos destinados a la grandeza? ¿Qué dirían ustedes? ¿No se animarían? Bueno, profesor, Vasconcelos hablaba de la raza del bronce, ¿no? La raza cósmica. Y se le ha acusado en muchas veces, en muchas ocasiones, de pensamientos de esa, bueno, a Vasconcelos, no abiertamente, sino en un subtexto, en segundas interpretaciones, de ideología, pues, no quisiera decir nacionalsocialista, pero eso es lo que he escuchado. Habría que analizar. Les digo, Yo luego tengo la impresión de que a veces utilizamos muy a la ligera y como insulto una cuestión que es de un sistema político, la queremos convertir a un señor que puede escribir o que escribió lo que se le diera su refregada gana, ¿no? Bueno, si él pensaba eso, pues, con su pan que se lo coma y se acabó, pero a veces pienso yo que ocurre. Esto que dices tú es en Ulises Criollo, ¿no? ¿O en qué obra? Propiamente en el Ulises Criollo habla de estas cuestiones, pero yo creo que lo hace hasta como que muy romántico. No sé si han leído el Ulises Criollo. A mí me parece una cuestión romántica, como de arenga, a constituirnos en este bloque, en este pueblo de México a la Patagonia, donde todos seamos hermanos. Yo así lo leo o así lo interpreto. Pero bueno, habrá que ver cada quien, ¿verdad? No me gusta mucho a mí Ulises Criollo, pero me parece una obra, por lo menos, que debiésemos conocer. Interesante. Y el postulado, pues me parece a mí que quedó ahí ya prácticamente guardando polvo, porque pues no he escuchado, hasta ahora que tú me lo mencionas, ya tenía años que no escuchaba siquiera que hablaran de la raza cósmica. Entonces, bueno, habrá que analizarlo. Pero bueno, es parte de ello, fíjate, ahí podremos hablar si el día de mañana algún pensador o algún líder político mexicano quisiera arengarnos, ahí estaría un fundamento ideológico. Sí. Bueno, pues ahí está. Bueno, les estoy dando claves para que ustedes puedan hacer su sistema totalitario el día de mañana. Ahí tendríamos, pero piensen esto. Esta idea de recurrir al nacionalismo, como nos decía Humberto Eco, pues es la más primitiva de todas y la más fácil de que tenga aceptación, ¿no creen? El simple hecho del espacio geográfico en el que nacimos nos hermana, a mí me parece que sí, o por lo menos yo así lo entiendo, pero no nos puede hermanar de un modo superlativo. En el caso nacionalsocialista, sí es así. Por el solo hecho de haber nacido, por eso hablan de un nacionalismo exacerbado. Y la idea de recuperar todos los territorios que les fueron despojados. O sea, reitero, si a nosotros nos dijera algún líder, somos la raza superior y vamos a recuperar los territorios que nos quitó Estados Unidos, yo les puedo asegurar que sería un discurso bien recibido. Incluso después diría, el imperio maya y lo que era México llegaba hasta Centroamérica. Entonces vamos a recuperar todo este otro pedazo. Y les apuesto que también ahí iríamos, porque eso ocurrió en el sistema nacional socialista. ¿Sí me explicó? Bueno, claro, si tuviésemos con qué y una organización militar fuerte y demás, no iríamos tampoco a lo loco. Entonces entendamos
esta idea. El nacional, bueno, la palabra nacional en el movimiento se refiere a esta idea de un nacionalismo exacerbado. La palabra socialismo se agregó únicamente como parte de un mensaje político para atraer votos. ¿Propiamente de quién? Pues para atraer el respaldo de la clase obrera alemana. Y recuerden que Hitler, como parte de su plan de trabajo y de sus promesas de campaña, obviamente fue proporcionar mejores condiciones para todos los trabajadores. ¿Sale? En este sentido, bueno, pues en un inicio, pues hay que entender que estas cuestiones, pues por lo menos parecieron cumplidas, ¿no? Los salarios de los trabajadores aumentaron exponencialmente. Las fábricas retomaron su fuerza y se hizo una Alemania industrializada. Entonces, bueno, aquí tenemos esta primera idea. Ahora, ¿cómo debemos de entender las características? Vamos a ver que hay 4 características del sistema nacional socialista. La primera, hay que entender que más que un mero partido político, la idea del nacionalsocialismo era una forma de vida. Por lo tanto, todas las clases sociales debían unificarse de unirse tarde que temprano a este partido. Y de este modo, hacer de Alemania nuevamente una gran nación, restaurando el orgullo nacional. Y por lo tanto, se decía que cualquier otro grupo político debía ser eliminado. Muy bien. Entonces, aquí no existe el pluralismo ideológico. Hay una sola ideología y con esa se va a trabajar. Vean ustedes que se empiezan a plantear cuestiones de carácter totalitario. Más que ser un sistema político, más que enfocarse a la distribución del poder público, pues ya se meten en la vida de los miembros de la sociedad. Y por lo tanto, veamos la segunda característica.
se estableció una organización despiadada, pero eficiente de todos los aspectos de vida. ¿Organización qué, maestro? Despiadada, pero eficiente. Es decir, ¿a qué me refiero despiadado? Que no hay lugar para el error. Y toda esta organización está bajo el gobierno central. Con la finalidad de alcanzar o recuperar la grandeza del pueblo alemán. Para ello, el Estado podía hacer uso de la violencia, la fuerza y el miedo si lo considera necesario. Un segundo. Les decía, la segunda característica es muy importante para este régimen, para este sistema, perdón. Hay que entender que el Estado es el ente supremo y por lo tanto los intereses del individuo deben de subordinarse al bien del Estado. Es decir, un Estado totalitario. Tomando como base esta idea, pues hay que analizar cuando de repente escuchamos eso, ¿no? De, ¿saben qué? Vamos a sacrificar a Abimael por el bien común. Chale, va. Pues no sé a ustedes qué tanto les gustan esas ideas, pero ya ven que se utilizan mucho a veces para justificar violaciones a los derechos de unos. Entonces, a mí no me parecen aceptables. Además, si ustedes recuerdan, en el sistema democrático liberal es todo lo contrario, ¿no? Es de un corte individualista, donde yo tengo derechos y limito al Estado. En este caso no. Al tener un Estado totalitario, lo importante son los fines estatales y cómo vamos a aplicar el sacrificio de uno o de muchos para el bienestar del Estado. Entonces vamos a entender qué es esto de totalitario o totalitarismo. Vamos a decir que es el régimen político en el que la acción de los órganos del Estado se extiende a todos los aspectos de la vida social. Lo característico del totalitarismo es que el consenso participativo de los individuos se sustituye mediante un drástico control estatal de todos los niveles estructurales de la vida pública y privada. Si ustedes revisan estos documentales o libros que les he recomendado, van a notar que en el sistema nacionalsocialista, incluso la educación que imparte, bueno,
para empezar, no había posibilidad de educación distinta de la que impartía el Estado. Por lo tanto, la educación era 100% estatal y esta era más una especie de adoctrinamiento que una cuestión educativa. Y si analizan ustedes, después encontrarán que en el Sistema Nacional Socialista, hasta con quién te podías casar estaba determinado por el Estado. Bueno, con quién podías casarte, con quién podías tener hijos, cuándo ibas a tener hijos, cuántos hijos ibas a tener. Todo tenía que estar aprobado por el Estado. Entonces, esta es la segunda característica, el Estado totalitario. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Perfecto. Las otras dos características las analizamos en nuestra siguiente clase, porque ya no da tiempo en el pocos minutos que nos quedan. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. De mi parte no. ¿No? ¿Ninguna? Muy No. bien. Entonces, pues, les agradezco a todos y a todas su atención. Nos vemos por acá el día viernes. Sigan teniendo una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, maestro. Hasta luego. Nos vemos. Estaba pensando en un libro, profesor, que me gustaría recomendarle. A ver. Se llama Metro 2033. ¿Cuál? Metro 2033. No, no lo conozco. ¿Quién es el autor? Se me olvidó el nombre, es ruso. Ahorita lo busco en internet. Sí, Metro 2033. Sí, hasta escribí un artículo sobre ese libro y se me olvidó el autor. Bueno, rápidamente, Dimitri después de una Dimitri Sinil. Hopkins. ¿Cómo? Bueno, recuerdo que sí era Dimitri. Bueno, en el libro, después de una hipotética tercera guerra mundial, los pocos sobrevivientes y de los que el protagonista tiene pues conciencia, más que nada por la falta de comunicación y porque, bueno, hasta donde él sabe son los únicos sobrevivientes del mundo los que se refugiaron en el metro de Moscú. Y cada estación empieza a formularse como un estado-nación distinto uno del otro, y es muy difícil sobrevivir ahí. Está ambientado en el año 2033, después de que la Tercera Guerra Mundial estalló en el 2003 o 90 y tantos. Ok. Entonces, ¿mandé? No, digo, bueno, para checarlo, para verlo. Veo que también hay Metro 2034, Metro 2035, creo que es una trilogía. Me parece que sí es. Yo nada más he leído el primero. También tuvo una adaptación a un videojuego en un fenómeno muy curioso, porque directo de la novela lo llevaron al videojuego. Nunca hubo ninguna película ni ninguna serie. Fue como a unos desarrolladores dijeron, nomás está bien chido esta novela, vamos a hacer un juego. Y el juego fue exitoso. Eso vi que también hay un videojuego, pues me llama la atención, déjalo checo y ya vemos que ya después te platico. Sí, digo, usted que tiene posibilidad, creo que lo venden en Sanborns, acá, de esas ediciones brillantes y eso. Es un libro, pues no me gusta la clasificación juvenil, pero creo que es mucho más que eso. Creo que es mucho más que eso. Es muy largo, eso sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro que sí. Bueno, nos vemos aquí en la tienda. Órale, éxito. Hasta luego. Hasta